Hey, ¿qué onda, gente? Chéquense, nos llegó esta placa para reparar. Así que vamos a hacer magia. Se supone que no prende, que la placa no enciende. Claramente se ve, ¿no? Que... O sea, luego nos damos cuenta de dónde está el problema. No hay que explorar mucho. En este caso, sale de volada el problema. Esto es algo bien común cuando la placa se cae o de alguna forma ya he visto yo este problema antes en otras placas, ¿no? Es la primera vez que lo veo. En este caso fue bastante fuerte. Se alcanza a apreciar que algunas pistas están dañadas. Entonces aquí lo que se tiene que hacer cuando el corte es tan profundo en la placa es quitar el pedazo. O sea, hay que quitarlo directamente y lijar para ver qué pistas están dañadas. Y sobre todo que al conectarla no vayan a hacer corto, porque pueden hacer cortos y se quedan pegadas. Entonces ya quitamos el pedazo. Eso no nos impide nada. Hay que mocharle una oreja y empezar a lijar para ver que las pistas estén bien. Si las pistas están bien, proseguimos. Parece que están bien, así que del otro lado hacemos la misma de lijar, para que podamos conectar la placa sin miedo que vaya a tener algún corto o algo. Ya una vez que las lijamos, y para que vean que no les estoy echando mentiras de que no prende y no van a creer que está montado el video, ahí le estoy dando el botón que está conectado en el botón de prendido y la placa no prende, está conectada. Ahí lo pueden ver en el foquito rojo que está conectada la placa. ¿Qué es lo primero a hacer? Medir los 3.3 voltios del botón de encendido, que en este caso están presentes los 3.3. Quiere decir que parcialmente la placa está alimentada. ¿Qué le puede faltar entonces? Pues alguna señal o algo que pasaba justamente por ahí y que se rompió junto con el S. En esa bobina yo me miré el esquema, ahí debe de haber 1.8 voltios de standby, es decir que la placa sí o sí tiene que tener ese voltaje antes de prender. No lo tiene, obviamente pues no va a encender si no lo tiene. Y ahí, ojo, aquí es lo importante. Aquí tiene 1.6, pero debería de haber 5 voltios de standby. Los 5 voltios de standby vienen del cable morado de la fuente ATX. En cuanto se conecta el cable, debe de haber 5 voltios ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay que medir las demás puntos de... En este caso, como la placa ya se dañó en esa esquina, y yo sé que por ahí pasan algunas pistas porque se ve que algunas se dañaron, medir directamente para ver si no se quedó pegada y hay un corto, pero no. Vean, ahí en el cable están los 5 voltios. Si en el cable están los 5 voltios y en ese punto donde medimos no hay 5 voltios, ¿qué quiere decir? Pues que la pista se abrió o algo. Vean, ahora mido yo otro punto donde debe de haber 5 voltios de standby y los 5 voltios están. ¿Qué podemos deducir? Que la mitad de la placa tiene los 5 voltios de standby y la otra mitad no los tiene. Entonces la placa no va a funcionar nunca. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar esos 5 voltios. Vean, la mitad de la placa está con los 5 voltios y la otra mitad no está. O sea, está paralizada la placa. No va a servir, no va a prender, porque no tiene el voltaje esencial para prender. Necesitamos esos 5 voltios en ese punto para que distribuyan los 5 voltios al resto de la placa, porque no van a estar. Vean, mido otro punto de 5 voltios y lo mismo, 1.6 no es suficiente. Entonces la mitad de la placa tiene 5 voltios y la otra mitad no. ¿Qué se puede hacer? Puentear con un cable, pero lo mejor en este caso es lo que voy a hacer. Vean, justamente en ese punto de la esquina, allí vean que mide el 1.6, allí es donde se cortó la pista. Yo lo encontré, estuve midiendo, estuve revisando hasta que encontré. En ese punto exacto se cortó la pista de los 5 voltios.
Y justamente ahí a un lado está la bobina de los 5 voltios, que sí tiene los 5 voltios, vean. Pues está bastante simple, solamente hay que rellenar con máscara ultravioleta para que no vaya a ser corto y puentear un cable de la bobina de 5 voltios hasta ese punto de los 5 voltios para que la placa se alimente. Eso es lo primero a hacer, entonces vamos a hacer eso. Ya vean que yo ya puse máscara ultravioleta, ya puse la soldadura nada más para poner el cable, ahorrar tiempo en el video, pero ya está. Entonces nada, vamos a hacer eso, poner el cable y volvemos a checar la placa para ver qué más le falta. Y ahora sí, vamos a calar. Ya una vez puesto el puente, vean, enciende el RGB. Eso es buena señal. Eso significa que la placa, por lo menos los voltajes de standby ya están presentes, ya están funcionales. Ya uno, en este caso, pues tiene la duda de si prenden, pero les adelanto que sí, la placa ya enciende, pero vamos a medir igual. Vean, ya tiene los 5 voltios necesarios. Al tratar de medir, la placa se enciende, se prende porque le alcanzo a puentear. Vean que ya está tirando códigos, o sea, la placa ya enciende, que entonces es buena señal. Lo que sí es que tenía una cosa que cuando le quité las protecciones y todo eso, el botón para flashear la BIOS se quedó presionado, entonces tardaba ahí tirando códigos. Pero la placa, nada más con ese puente funcionó. Pero no es nada más el puente, o sea, es quitar la pieza, asegurarte que las pistas estén bien, no nada más el puente, estudiarle un poco. Al final con esto bastó para que la placa ya quede funcionando. Nada más, al parecer era la única línea importante, era esa de 5 voltios, todas las demás estaban bien, a pesar de que se le cayó un pedazo. Ya nada más hay que tapar este cable con máscara ultravioleta para que también no vaya a ser corto una vez que la monten en el gabinete y no vaya a ser que toque metal y ya corto. Entonces lo tapamos y la armamos para testear la placa más a fondo.
ya al final ahí quedó trabajando la placa, ya está lista, ya está testeada y todo. En este caso no voy a poder hacer que entre Windows porque el disipador que tiene pues es un disipador Intel adaptado ahí de cierta forma. No tengo un disipador AMD y esta placa tiene un Ryzen 7 5800, entonces está muy caliente el procesador. No es bueno tenerlo tanto, así que con eso me basta para decir que ya está trabajando.